¿Dios existe o simplemente es una creación de nuestra imaginación y nuestras emociones para suplir nuestra necesidad de sentirnos protegidos? No es extraño que esta pregunta surja en estos momentos, donde los eventos trágicos como la pandemia que vivimos nos lleven a cuestionar su existencia. Y si es que existe, ¿podemos comprobarlo y explicarlo más allá de la frontera de nuestras emociones? Es decir, con bases sustentadas en la razón. Y de esto te quiero hablar el día de hoy. Aldous Huxley decía que solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Y esa parte eres tú. Bienvenido a Conocimiento Conciencia, el podcast. Un espacio orientado a la reflexión de nuestra complejidad como seres humanos que busca enriquecer de sentido nuestra experiencia de vida. Comenzamos. Bienvenido a tu podcast Conocimiento Conciencia, y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña Gabo. Gabo, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludamos a todo tu auditorio, es un privilegio estar con ustedes. Y pues directo a la carnita. ¿La fe está peleada con la razón? Ok, bueno, es una extraordinaria pregunta. Y a simple vista, ¿verdad? Parece que son dos adversarios, ¿verdad? Dos enemigos acérrimos. Si hay fe, quiere decir que no hay razón. Muchos llegan a pensar eso, ¿verdad? O si hay razón, entonces no tiene caso la fe. Pero yo creo, estoy convencido que parece que es contradictorio, pero en realidad son aliados. Son dos aliados extraordinarios. Y quiero platicarte un poquito acerca de cómo yo pensaba, ¿no? Es bien importante marcar un antecedente, porque yo sé que no estamos aquí para hablar de mí, pero sí tiene mucho que ver en la parte de mi trasfondo. Cómo logré encontrar en Dios un gran argumento de confianza, y cómo pude, a través de un ejercicio racional, darme cuenta que definitivamente es mucho más razonable creer en Dios que no creer en Dios, ¿sí? Y bueno, yo antes pensaba que la fe era una confianza ciega en la ausencia de evidencia, ¿sí? O peor aún, que a la luz de la evidencia, ¿sí? Pues no había fe. Sin en cambio, ese es el pensamiento que muchos tienen hasta el día de hoy. Incluso creer que el pensamiento racional es mucho más riguroso que el simple y sencillamente creer. Pero yo me he dado cuenta que el pensamiento racional está más plagado de diversas formas de fe. Incluso la duda, lo que nosotros conocemos como el escepticismo, siempre contiene elementos de creencia, ¿sí? Entonces, en su momento yo creí que necesitaba tener mucha más fe para no creer en Dios que tener fe en creer en Dios. No sé si estoy siendo claro, pero me di a la conclusión de que si Dios no existe, la vida no tiene sentido. Porque cuando no hay un autor de la historia, no hay un punto de referencia. No sé si están de acuerdo, pero cuando el autor por excelencia del nombre de Dios, ¿verdad? O atribuirle a lo que es Dios, no tiene sentido. No hay una parte simple y sencillamente lógica o racional si Dios no existe. También me di cuenta que la moralidad resulta ilusoria, el juicio moral se convierte en una mera interpretación y no tiene un más sentido. Entonces yo llegué a la conclusión de que, claro, creer en Dios es totalmente razonable y que la fe y la razón no están peleadas, sino todo lo contrario. Últimamente hay una tendencia en redes sociales donde se habla de una fe maravillosa en el mismo hombre. Se habla de que si tú lo quieres, tú lo puedes. Desgraciadamente la gente cae en frustración
ya que instala esa fe en sí mismo, en sus emociones. Y aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿el creer en Dios es algo racional o solo emocional? Ok. Bueno, creemos que hablar de Dios es contrario a, nuevamente hablando de lo que pensamos, como el ejercicio de la fuente de donde parten todas las cosas. Y creemos que, por ejemplo, la ciencia es la única fuente del conocimiento, ¿verdad?, que nos lleva hacia la verdad. Pero no todo lo que es considerado verdadero puede comprobarse por el mismo método, en este caso el método científico, ¿sí? Definitivamente no hay suicidio intelectual, como muchos dicen acerca de la fe, sino que yo creo que hay muchos elementos, hay muchas metodologías, hay diferentes disciplinas que pueden llevarnos a comprobar que es mucho más lógico creer en Dios que no creer en Dios, ¿sí? Y quisiera hablar brevemente de esto. Obviamente no quiero llevar a un conocimiento exhaustivo, sino simple y sencillamente quiero mostrar unas aproximaciones al tema. Tradicionalmente se usan 4 argumentos básicos para probar la existencia de Dios. Quiero hacer aproximaciones al tema. Habrá oportunidad para que posterior, ¿verdad?, podamos comentar claro. de una manera exhaustiva cada uno de ellos. Ok, el primero de ellos, el argumento cosmológico. Cosmos significa creación, es el argumento a partir de la creación. Todo lo que tenemos tiene un origen, no fue creado de la nada, sino tiene un propósito. Y ese es el argumento que nos lleva a hacer este ejercicio razonable para poder afirmar que detrás de toda creación hay un creador. El segundo argumento, que también es mucho más razonable, es el argumento a partir del diseño, es el argumento teleológico. Telo significa propósito. Este segundo argumento pues nos dice que todo tiene un sentido, y eso es algo que también es muy razonable, que a diferencia de muchos que se dan cuenta que hay cosas que no tienen sentido, en realidad hay mucho más sentido del que parece a simple vista. El tercer argumento es el argumento axiológico. Axio significa ley moral, y es el argumento que nos muestra, que da evidencia que todo lo que nosotros, el cómo nos comportamos y el cómo las personas rigen hoy en día su vida, está basado en moralidad, ¿cierto? Hoy en día las leyes que nos rigen, las sociedades tienen una ley moral que da evidencia de lo que es bueno a lo que es malo, ¿verdad? Y el cuarto y último argumento es el argumento ontológico. Ontos significa ser, es el argumento a partir de el ser. Y eso también es muy importante entender, que estos argumentos dan prueba y dan evidencia, respondiendo a tu pregunta, no hay emoción en ello, sino son totalmente razonables. Es decir, es razonable creer en Dios. Creo que es muy razonable a partir de estas 4 evidencias. Y una de las cosas que también quisiera señalar, Sergio, es que en su momento yo me di cuenta que mentes brillantes, mentes realmente dedicadas a la investigación, personas realmente especialistas en la materia, y que muchas veces tomamos referencia de sus investigaciones. Hoy en día en las escuelas se enseña de estos hombres. Fueron hombres que creyeron en Dios, hombres de fe. Y ahí te va la lista rápidamente. A lo mejor para algunos nunca se habían percatado de este detalle, ¿no? Nicolás Copérnico, astrónomo, ¿verdad? Hoy tenemos tantas referencias de él. ¿Qué te parece Johannes Kepler, ¿verdad? Matemático brillante, ¿no? Galileo Galilei, bueno, ¿qué decimos, verdad? De Galileo Galilei. ¿Qué te parece Luis Pasteur, ¿no? Cierto. ¿Qué te parece Isaac Newton? Alexander Fleming. Bueno, te das cuenta, en cada disciplina, todos estos hombres que estoy mencionando tienen algo en común, ¿sí? Estos hombres creyeron en Dios. Estos hombres fueron hombres de fe, hombres de ciencia, pero que también hicieron un ejercicio racional y se dieron cuenta que es mucho más razonable creer en Dios que no creer. En lo particular, yo en su momento me creía ateo.
decía que Dios no existía, ¿verdad? Después, haciendo el ejercicio racional, me di cuenta que necesitaba mucha más fe para ser ateo que para creer en Dios. Uno de los aportes que más me encantó fue leer acerca de Francis Collins. No sé si lo has escuchado. Este hombre es un genetista, es conocido por sus descubrimientos de genes, fue el dirigente del proyecto del genoma humano, y este hombre es un hombre de fe. Al observar que mentes tan brillantes, tan llevadas a la investigación, me proporcionan darme cuenta que Dios es tan razonable, podemos concluir entonces que definitivamente la fe no está peleada con la razón, y es mucho más razonable creer en Dios que no creer en Dios. Según lo que nos estás diciendo, la existencia de Dios está justificada con bases científicas, y viene la siguiente pregunta. ¿Dios nos demanda tener una religión? Definitivamente es cierto lo que acabas de decir. Es totalmente establecer que hay grandes argumentos para poder decir que Dios existe. Ahora, cuando hablamos de religión, creo que primero tenemos que definir la palabra religión. ¿Por qué? Porque hoy en día, no sé si estás de acuerdo, hablar de religión es hablar de algo negativo, ¿cierto? Es hablar de incluso, como en algunos lugares he escuchado que es un término ya peyorativo, ¿no? Donde se relaciona con tristeza, con legalismo, se relaciona con algo insípido, ¿verdad? Que no tiene sentido y que solamente está basado por personas irracionales, fanáticos, ¿verdad? Que asisten y se reúnen en algún punto, en alguna reunión, en algún foro, y no tienen sentido. Pero vamos un poquito más a hablar de la religión. La palabra religión viene del latín religio. Y escuchen bien, la definición de religión habla, número 1, de devoción, de aferrarse, de dependencia, y eso es lo que se presenta hoy en día, ¿verdad? En muchos lugares, ¿no? Vamos a partir de ello. Entonces, hablar de la religión como palabra, devoción, aferrarse, dependencia. Sin en cambio, pensamos que solamente las personas adeptas a ciertas doctrinas, a ciertas enseñanzas, son las únicas personas religiosas. Y aquí es donde quiero aclarar. Aunque digamos que no tenemos una religión, seamos honestos, muchas personas son muy religiosos. Todos tenemos una parte de religión, ¿sí? Hay personas muy aferradas, muy devotas, muy dependientes, ¿cierto? Sí. No necesariamente a una enseñanza, a una doctrina, puede ser incluso un deporte. Yo conozco muchas personas que son muy religiosas, hablando en el sentido de esa palabra, pero con el fútbol, con la política, ¿verdad? Con algún cónyuge, incluso con algún personaje, y son tan, ¿recuerdan? Devotos, tan detallados, tan se aferran tanto a eso, que eso los convierte, en la etimología de la palabra, en personas religiosas. Ahora, la religión ha tratado de esquematizar a Dios, de tratar de tener un concepto de Dios que muchas personas tienen de él. Puede ser cercano, puede ser obviamente lejano. ¿Qué es lo que nos lleva entonces a poder responder esta pregunta? La religión ya la tenemos, ¿sí? Pero si hablamos de un plan supremo de parte de Dios, nosotros podemos decir que claro, que más allá de tener una religión, podemos tener una relación. Mira, no lo he dicho hasta este momento, pero yo soy cristiano. En el plano general, muchos pueden decir, esa persona es una persona religiosa, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo tengo
una relación personal con Dios, que me invita a hacer una parte interactiva, por así decirlo, una parte que lleva a entender y a conceptualizar a Dios más allá de las cosas que están establecidas como normas, como reglas, como el famoso pórtate bien, haz obras de caridad, etc. Y como fuente principal que como cristiano tomo es la Biblia. Y la Biblia dice acerca de la religión, fíjate. Entonces hablar de religión no es de una cosa totalmente negativa. Fíjate lo que quiero citar, si me permites, un versículo bíblico. Dice, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha, habla de una religión, ¿verdad? Sin mancha delante de nuestro Dios y Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué nos dice esto? Que aún hay un ejercicio, ¿verdad?, de buenas obras, de hacer lo que la misma palabra nos dice, ¿verdad?, devoción, mostrar compasión, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos decir que Dios no nos llama a tener solo una religión, sino una religión que está basada en relación. ¿Sí? Estoy siendo claro, espero estar siendo claro. La religión, necesitamos darnos cuenta que nos llama a un entendimiento de saber qué es lo que Dios desea de nosotros y cómo respondemos frente a lo que nos pide. En ese sentido surge otra pregunta. Estaba revisando en San Google y arrojaba un dato que tiene que ver mucho con lo que te quiero preguntar. Decía que existen en el mundo alrededor de 4.200 religiones. Tú nos dices que la religión es ese esquema de pensamiento ideológico donde podemos descubrir lo que Dios demanda de nosotros, donde podemos descubrir quién es Dios. ¿Cuál sería la religión correcta dentro de esas más de 4.200 religiones existentes? Porque viene la duda, ¿no? Por ejemplo, en un joven que está en un momento de necesidad y entonces lo llaman de acá, lo llaman de acá, lo llaman de acá, lo llaman de acá. ¿Cuál es la religión correcta desde tu punto de vista? En un asunto así general diría la mía, ¿no? Obviamente no, eso nos dejaría igual porque cada una de las personas, ¿verdad? Es subjetivo, ¿no? Para muchas personas decir, bueno, eso es subjetivo. Y entonces yo creo que esta pregunta que me dices es de alguna manera de acuerdo al ángulo que claro, cada uno tiene, la experiencia, como a lo mejor algunos están escuchando y pueden decir, no, él está hablando porque él tuvo una experiencia, ¿verdad? ¿Cierto? Y esa experiencia lo hace ahora pensar de esa manera. Pero más allá de una experiencia, lo que estamos buscando es que cada uno de nosotros empiece a hacer un ejercicio racional, ¿no? Y darse cuenta que a fin de cuentas todas las religiones, aún el mismo cristianismo, tienen una parte que está, vamos a llamarlo así, velada, ¿no? En el sentido de que no podemos externar, decir en todos los sentidos, este es el camino, ¿verdad? Este es el camino porque, pues, en todas las religiones hemos visto personas que tienen una carencia moral, ¿verdad? Donde se evidencia que hay fallas, ¿no? Y eso es algo también muy importante que resaltar porque eso, pues de alguna manera nulifica el mensaje de la religión por el comportamiento o el estilo de vida de las personas, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva, creo yo, a darnos cuenta como algunas personas llegan a pensar, y es algo que quisiera abordar ya que estamos en la parte de cuál es el camino correcto, porque muchos piensan que todos los caminos llegan al mismo destino. Recuerdo que una ocasión platicaba con una persona que tenía otra creencia muy diferente de la mía, y esta persona me decía,
Bueno, no importa cómo le llames, ¿verdad? No importa el nombre de Dios, tú le llamas así, yo le llamo así, allá le hablan de la otra forma, pero a fin de cuentas, todos conducen al mismo camino. Y a fin de cuentas, todo eso es lo mismo, pero simple y sencillamente con otras palabras. Obviamente no estoy de acuerdo y voy a hablar un poquito del por qué, ¿no? Porque si todas las religiones son verdaderas y todas las religiones conducen a Dios, entonces nuevamente podemos decir que detrás de las religiones y en particular del cristianismo, podemos decir que detrás de todo eso hay un Dios malvado, ¿no? Alguien que está buscando una posición solamente para postularse de una manera cruel y despiadada y para hacer llegar a las personas a su sometimiento, pero no es así. Y aquí es donde yo quiero hablar un poquito de esto. Mira, si el Islam, por ejemplo, el budismo y otras religiones conducen al mismo camino, y hablamos de aquí en nuestro país, ¿verdad? Que es un país totalmente católico. Entonces, la gran pregunta sería, con estos términos así objetivos, ¿por qué Dios mató a Jesús, ¿no? Que es el principal estandarte, por así decirlo, del cristianismo, para hacer que todos los hombres vengan a él? Si te das cuenta, es un absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque sería totalmente sin sentido pintar un retrato de Dios que es simplemente cruel, dar evidencia que Cristo Jesús vino al mundo para vivir una vida miserable de desprecio, rechazo, pobreza, traición, humillación, dolor, que es todo lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Y finalmente llegar al punto y decir, pues es que todos al final de cuentas vamos a llegar al mismo lugar, ¿no? Y no importa si tú eres islámico, si tú eres budista, si tú eres hinduista, porque a fin de cuentas todo llega al mismo lugar. Lo que hace la diferencia, y ahí es donde no quiero tomar una postura arrogante y decir, no, el cristianismo es la religión correcta, sí veo una gran diferencia entre las religiones y el cristianismo. ¿Por qué? Porque a diferencia, y voy a tratar de ilustrarle con una metáfora. Imagínate un monte, donde en la cima de este monte está Dios, el concepto de Dios universal, ¿cierto? Y las personas están bajo este monte. Y conforme lo que estamos desarrollando es como si todos quisiéramos llegar a ese monte, llegar al conocimiento de Dios, llegar al mismo camino, al destino, ¿verdad? En él. Entonces, si todos vamos y nos dirigimos allá, y al final nos vamos a dar cuenta que en la cima del monte está Cristo, está Buda, está el que gustes, ¿verdad? Llegaríamos a un aspecto sin sentido. Y aquí es lo que quiero destacar. Lo que hace tan diferente el cristianismo de las otras religiones es que es la única en la cual, por así decirlo, en la misma metáfora, Cristo Jesús nos esperó a que nosotros llegáramos. Él mismo bajó por nosotros. En ese sentido, creo que el cristianismo tiene muchas más razones para poder decir que Cristo es Dios, que Cristo es aquel que dijo ser, que su mensaje es verdadero, que su palabra es fiel, y porque a diferencia de las otras religiones, en el cristianismo podemos darnos cuenta que hay evidencias, y habrá otra temática, ¿verdad?, donde podemos decir que realmente Jesucristo resucitó. Ese es un argumento, creo que va por delante a diferencia de las otras religiones. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo resucitó. Como los muertos no resucitan, es una obra sobrenatural, entonces podemos decir que es una obra que definitivamente da evidencia de que hay algo diferente a las otras religiones. Hay muchas tumbas hoy en día, ¿verdad? Los muertos no vuelven. Sin en cambio hay alguien que sí volvió. Esa es la creencia. Ahora, y no solamente por un ejercicio de fe, sino por argumentos que nos pueden llevar a dar veracidad de que realmente es muy razonable creer que Cristo resucitó. Entonces, ese es el ejercicio que yo quiero dejar, ¿verdad? No llego a establecer, ¿verdad?, de una manera arrogante, decir el cristianismo es la religión verdadera, pero sí a que cada uno de nosotros analice y pueda hacer ese ejercicio y darnos cuenta que el cristianismo tiene facetas, tiene tintes que las otras religiones no tienen. Pues muchas gracias, Gabo. Ahorita voy a poner las redes sociales de Gabo, el instituto que él dirige, también voy a ponerlo acá. Y pues muchas gracias, espero que tengamos la posibilidad de compartir nuevamente un espacio para seguir hablando de este tema que es tan amplio y tan rico.
Muchas gracias, Gabo. Y pues gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.